La luna se alzaba redonda, brillante, como una moneda recién acuñada sobre el campo. 3 novilleros caminaban en silencio, con el capote al hombro y el corazón latiendo al compás del miedo y la ilusión. La finca, blanca como la sal, dormía entre los olivos, esperando el eco de los pasos y el murmullo de los sueños. Esa noche no habría público, ni aplausos, ni clarines. Solo el rumor del viento y el brillo de la luna como testigos. Cada uno de ellos sabía que el destino podía cambiar en un instante. Un pase perfecto, una embestida traicionera, una mirada al cielo buscando valor. El más joven apretó los puños. Esta noche empieza todo, susurró. Y la luna, cómplice, pareció asentir desde lo alto, bañando de plata la arena donde los sueños se enfrentan al miedo. La madrugada del 1 de diciembre de 1990, la luna llena iluminaba la tierra de charco lentisco. El silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía un presagio. A lo lejos, un talbot Solara avanzaba lentamente hacia la finca, intentando no delatar su presencia. Dentro viajaban 3 jóvenes, novilleros, 3 vidas sostenidas por un sueño tan antiguo como España misma. Lo que no sabían es que no estaban solos. A pocos metros, escondidos entre sombras, el ganadero Manuel Costa y los hermanos José Manuel y Pedro Antonio Yepes. Les observaban en silencio. Llevaban horas ya hablando de asaltos nocturnos, de reses cambiadas de cercado, de humillaciones repetidas. Y ahora, con la luna llena reflejándose en el polvo del camino, Costa creyó ver su oportunidad. Los novilleros dejaron el coche lejos, en las lomas, y entraron en la finca sin imaginar que estaban siendo vigilados. Apenas tuvieron tiempo de probar suerte con un novillo. Entonces, los tiros rompieron el silencio de la noche. Corrieron, gritaron, intentaron escapar hasta que tropezaron en la oscuridad. Pero las balas les seguían y a 300 metros de la finca, en una loma sin salida, los alcanzaron. Y ahí, frente a sus perseguidores, no hubo diálogo, ni advertencia, ni perdón, solo muerte. Y solo la luna llena sabe qué pasó exactamente allí. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Bienvenidos, delirantes. Hoy viajamos a una de esas noches que se quedan atrapadas para siempre en la memoria negra de un país. Una noche en la que la luna llena iluminó un escenario que, 35 años después, sigue envuelto en silencio, miedo y contradicciones. Hoy nos adentramos en el crimen de los novilleros de Cieza, un caso que marcó un antes y un después en la crónica de sucesos española. Un episodio donde se mezclan traición, ambición, jerarquías rurales, venganzas antiguas y una violencia que estalló sin que nadie pudiera o quisiera detenerla. Hoy analizamos la crónica de un delirio. Y si te gusta mi trabajo, suscríbete en tu plataforma favorita de audio
y da la campanita para acompañarme cada viernes en un nuevo misterio y dejarme un comentario. Y ahora, ajusta bien los auriculares, porque esta es una historia de poder, secretos y silencio. Una historia de la España profunda. Una historia que aún todavía hoy nos pesa. Comenzamos. A comienzos de los años 90, cuando España vivía una transición silenciosa ya lejos de la dictadura, pero aún marcada por viejas jerarquías rurales, tradiciones férreas y un país que avanzaba a 2 velocidades. Las grandes ciudades miraban hacia Europa, mientras que en los pueblos como Cieza la vida seguía dependiendo del campo, de los apellidos conocidos y del respeto que imponían ciertos hombres. Era una época en la que la Guardia Civil seguía siendo la autoridad indiscutible, donde la palabra del patrón aún pesaba más que la del jornalero, y donde el mundo del toro era un universo propio, con sus códigos, sus ambiciones y también sus venganzas. En ese contexto crecieron los 3 protagonistas de esta tragedia. Juan Lorenzo Franco, el Loren, de 22 años, era novillero carismático, decidido, con fama de valiente y con un sueño clarísimo, ser una figura del toreo. Había sido apoderado en su día por Manuel Costa, dueño de la finca Charco Lentisco, y conocía bien la finca, sus recovecos y las tensiones que habían surgido entre ambos. Le acompañaban aquella noche Andrés Panduro, de 20 años, y Juan Carlos Rumbo, de tan solo 19. 2 jóvenes talentosos de la Escuela Taurina de Albacete, disciplinados, ilusionados y dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para demostrar de qué estaban hechos. Para ellos, hacer la luna, torear de noche a escondidas bajo la luz plateada de una luna llena, no era un acto vandálico, sino un ritual, una prueba de honor, una forma de sentir que estaban un paso más cerca de convertirse en toreros de verdad. En el otro extremo de esta historia encontramos a Manuel Costa, empresario papelero y ganadero de toros bravos por una vocación tardía. Era un hombre influyente, autoritario, respetado por unos y temido por otros. Su obsesión por proteger su finca era pública. Llevaba meses denunciando asaltos nocturnos, animales cambiados de cercado, cercas rotas y un sentimiento constante de humillación. A su lado, los hermanos José Manuel y Pedro Antonio Yepes, hijos de su capataz José Yepes, jóvenes criados en la cultura del sí amo, acostumbrados a obedecer y cuya lealtad o miedo hacia el amo, Costa, iba a marcar el rumbo de aquella noche. Y en esta mezcla de sueños juveniles, viejos resentimientos de la luna llena, armas y autoridad absoluta, fue el caldo de cultivo perfecto para una tragedia que todavía hoy sigue sin poderse explicar del todo. Es 1 de diciembre de 1990, madrugada cerrada en la finca Charco Lentisco, en Cieza. Lleva horas brillando una luna llena que ilumina los bancales de tierra blanca. Esa luz, tan característica de esta finca, es el motivo por el que muchos jóvenes toreros la eligen para hacer la luna. Hacer la luna significa tentar a un novillo en mitad de la noche, sin permiso del ganadero, persiguiendo una mezcla entre tradición bohemia, adrenalina y rito iniciático. En un pequeño coche Talbot Solara viajan los 3 novilleros albaceteños: Juan Lorenzo Franco el Loren, 22 años, Andrés Panduro, 20, y Juan Carlos Rumbo, de 19. Vienen de celebrar el santo del Loren en una discoteca en Albacete, pero su verdadera fiesta es otra.
soñar con ser alguien en el mundo del toro. Para ellos, el verdadero plan empieza cuando la música se apaga. El Loren conoce bien Charco Lentisco, su dueño. Fue su apoderado, y quizá por eso buscan la finca con más determinación que cautela. Saben que es un lugar ideal para tentar ganado por la noche. La luna hace que el terreno arcilloso y claro brille hasta 200 metros. Sin embargo, esa misma claridad sería aquella noche un arma de doble filo. A la misma hora en Cieza, Murcia, Manuel Costa, empresario papelero y ganadero reciente, cena con sus empleados, José Yepes y sus 2 hijos, Pedro Antonio y José Manuel. Durante esa cena hablan de un problema que lleva meses quitándole el sueño al empresario, los asaltos nocturnos a la finca. No fueron algo puntual, no fue la primera noche que sucedió. Novilleros anónimos, chavales curiosos, entran, tientan a las reses, las cambian de cercado, juntan vacas con sementales, en definitiva, perjudican al empresario y alteran los lotes. Para un ganadero, eso es un desastre, y para Manuel, además, se convirtió en una obsesión. Al finalizar la cena, cuando salen de la casa, Costa mira al cielo. Hay luna llena y dice algo así como: esta noche vuelven. Así los 2 hijos de Yepes, pastores de la finca, decidieron acompañar al amo. Hacia las 3 de la mañana, Costa ve un coche acercándose a la finca. Apaga las luces. Lo sigue. Es el Talbot de los novilleros. Los 3 jóvenes esconden el coche en un paraje cercano, Las Lomas, por si tienen que salir corriendo. Sacan estoques, capotes y muletas. No saben que son observados. No saben que cerca de ellos alguien tiene una escopeta. Y no saben que alguien lleva meses acumulando rabia contra ellos. Entran a la finca y se acercan a un cercado. Encuentran un novillo y comienzan lo que para ellos es un rito clandestino, romántico y temerario. Están solos, sienten el miedo, la belleza del instante, el riesgo del momento, y comienza la tienta. Pero ellos no imaginan que habían sido descubiertos a escasos metros y que ya se les han cerrado todas las salidas y que su destino está escrito. Y se desata, así, contra ellos, una cacería. Manuel Costa y los hermanos Yepes aparecen en la escena. Irrumpen a tiros. Los jóvenes novilleros huyen instintivamente, campo a través, desorientados, creyendo que pueden volver al coche. No saben en ese momento que la huida es inútil. En realidad, están siendo empujados hacia una loma a más de 300 metros de donde se encuentran, y allí van a ser acorralados. Bajo la amenaza del arma de fuego, los novilleros se detuvieron y probablemente allí mismo les dispararon a corta distancia. Las declaraciones posteriores coinciden en una imagen que loa al país: los novilleros mirando de frente a los hombres que iban a matarlos. No hubo diálogo, no hubo un intento de detenerlos y no hubo intención de darles un susto. Y en el silencio de la noche, con luna llena, se oyó el estruendo de los disparos. A bocajarro. También se oyeron órdenes, y se oyó también una súplica: «No me tires, soy el Loren, por Dios, que me matas». Pero las súplicas no sirvieron de nada. Pedro Antonio, el hijo menor del capataz, que solo tenía 15 años, a quien el ganadero Manuel Costa le da una orden: «Pedro, tírale». Pero el chico no es capaz, teme, duda, reconoce al muchacho que tiene delante.
Entonces Costa le quita la escopeta. Le dispara él mismo, limpia el arma con un pañuelo y se la devuelve al joven. La escena, por dura que parezca, es la recogida en las diligencias y en la sentencia judicial del caso. Los novilleros recibieron 9 tiros entre los 3. Después de la matanza llegó el pánico. Muertos ya los 3 novilleros, comenzó el caos. Los implicados, el ganadero y los 2 hijos del capataz, deciden esconder los cuerpos. Evalúan también la posibilidad de hundirlos en cal viva, de quemarlos con el coche, incluso de enterrarlos. Pero en ese momento ni siquiera habían encontrado el vehículo donde lo habían ocultado los 3 novilleros. Y Costa, nervioso, termina llamando a su abogado, que se encuentra en su casa en Murcia. Unas horas después, Manuel Costa se presenta con su abogado ante la Guardia Civil. Las primeras declaraciones tratan de salvar al ganadero. Todas las culpas recaen sobre el chico menor Pedro Antonio, que según acordaron asume los hechos a cambio de caballos y 20 millones de pesetas. Por su edad está exento de responsabilidad criminal y aceptó ante el juez ser el único responsable de los disparos. Sin embargo, el trato no se cumple y el chico, presionado por su propio padre, José Yepes, se quiebra y acusa también al ganadero, haciéndole responsable de haber terminado con la vida del Loren. Y luego aparecen huellas en la escopeta del hermano mayor de José Manuel Yepes y la versión vuelve a cambiar. Pero siguieron acusando al dueño de la finca, lo que el padre de los implicados justificaba por haber incumplido ese trato con la familia Yepes. José Yepes, antes uña y carne con Manuel Costa, al que admiraba y tenía endiosado, a raíz de este supuesto engaño le habría declarado pública enemistad. Según la versión del fiscal, necesariamente debieron participar 2 tiradores y 2 escopetas, porque sólo así se entiende que los novilleros se quedasen quietos cuando fueron acorralados y disparados, pese a su complexión atlética y buena forma física. Sin embargo, esta teoría de 2 tiradores y 2 armas es archivada por el juzgado de Cieza, 3 años después de que los crímenes sucediesen por no encontrar nuevas pruebas. Varias versiones para un mismo asesinato. 3 asesinos, 3 víctimas y una verdad clara. 3 versiones para un mismo asesinato. 3 asesinos, 3 víctimas. Incluso aparece en esta historia un 4º personaje colateral, Jesús Saorín Guillamón, propietario del arma, hallado muerto meses después en un aparente suicidio. Fue meses después de la muerte y en plena investigación del triple asesinato. Se produjo este hecho que añade zonas oscuras a la investigación. Jesús Saorín fue encontrado ahorcado cuando tenía 49 años y, como comentaba, era el propietario del arma que mató a los 3 chicos. Legalmente ese arma seguía siendo de su propiedad. Según testigos, había sido comprada por José Yepes, un día acompañado del empresario de Manuel Costa, en una visita que le hicieron a Jesús Saorín a su casa. La probaron, funcionaba bien, y Yepes le ofreció 35.000 pesetas, pero Saorín se negó a dársela hasta hacerse un traspaso legal. Pero más tarde debió de cambiar de opinión. Pese a esta falta de responsabilidad de Jesús Saorín en los hechos, se suicidó. Se colgó presuntamente en un árbol en Cieza y su cadáver fue encontrado horas antes de un careo que debía haberse celebrado entre él, Jesús Saorín, el supuestamente suicidado, con Manuel Costa, el dueño de la finca Charco Lentisco.
Todo apunta por tanto a que el arma circuló entre los yepes, llegando después al ganadero, pero nunca se pudo reconstruir la cadena completa de cómo sucedieron aquella noche los hechos. Finalmente, los jueces, tras la vista oral, determinan que Manuel Costa y José Manuel Yepes tuvieron participación directa en el asesinato. Se encontró culpable a Manuel Costa de transportar la escopeta en el maletero de su coche, de seguir a los asesinados con las luces apagadas de su vehículo para sorprenderles al regreso de la cena de casa de los Yepes. También fue hallado culpable de no intervenir para salvar las vidas de los jóvenes cuando estos fueron acorralados en un cruce de caminos y fueron disparados, pese a oír a El Loren suplicar que no lo hicieran. La misma pena recayó sobre José Manuel Yepes. Y aunque era convicción general que su hermano pequeño, Pedro Antonio, también participó en los hechos, el menor quedó sin responsabilidad criminal por su edad. 27 años por cada uno de los 3 asesinatos. 75 millones de pesetas de indemnización. Costa muere 4 meses después de salir de prisión y José Manuel Yepes siguió encadenando episodios delictivos años después, estando ya en libertad. Sin embargo, a día de hoy no existe una reconstrucción definitiva de lo ocurrido aquella noche. 3 jóvenes murieron en un campo iluminado por la luna. 3 adultos declararon 4 versiones distintas. Un arma cambió de manos y la justicia, aunque condenó, no resolvió por completo todas las incógnitas. La verdad judicial explica el crimen y la sociología explica por qué ocurrió. En un caso como el de Charco Lentisco, las hipótesis policiales nos ayudan a reconstruir lo que pasó, pero la sociología nos ayuda a entender por qué pudo pasar. Este triple crimen no nace solo de una noche de violencia, aleatoriamente, sino que nace de un ecosistema social donde convergieron 4 fuerzas. La primera, una masculinidad heredada. Honor, jerarquía, poder. Las fincas del Toro Bravo eran y siguen siendo microcosmos donde manda una idea antigua del hombre de campo, fuerte, autoritario, dueño del territorio y del silencio. La confrontación entre jóvenes que buscan gloria y hombres que ejercen poder tiene raíces profundas. Es el choque entre 2 masculinidades incompatibles. 2. La cultura del silencio rural. En los pueblos pequeños el poder no es abstracto. Tiene nombres, apellidos y finca. Cuando Costa ordena a los hermanos Yepes, obedecen. Cuando el menor asume la culpa, lo hace por lealtad. El silencio no es casual, sino estructural. Es pura supervivencia. 3. La precariedad como combustible social. Los 3 novilleros soñaban con ascender socialmente desde la tauromaquia. Los Yepes dependían económicamente del ganadero. Costa quería proteger su inversión. En esa red de precariedades, la noche del crimen no fue solo violencia, fue un estallido de tensiones económicas y de clase. Y 4. Una España dividida entre la traición y la modernidad. A principios de los 90, España organizaba las Olimpiadas, la Expo, pero en el interior rural seguían vigentes lógicas casi feudales, y el caso refleja esa doble velocidad, jóvenes mirando al futuro contra un patrón anclado en la vieja autoridad. Por lo tanto, el crimen de los novilleros no fue solo una tragedia, fue el reflejo radical de la España rural de los 90. Una España donde el honor pesaba más que la ley, y el silencio más que la verdad, y donde soñar podía costarte la vida. Pues bien, 35 años después, el crimen de los novilleros sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Un caso que la justicia cerró, pero que la sociedad no ha podido olvidar.
porque más allá de los disparos y más allá de la escopeta Franchi o de las declaraciones contradictorias entre los implicados, este caso nos deja una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que 3 vidas se apagaran por una mezcla fatal de orgullo, miedo y poder, sin que nadie moviera un solo dedo para evitarlo? En Charco Lentisco no solo murieron los 3 novilleros, murió también algo más: la inocencia de una tradición que se vio forzada a mirar su lado más oscuro. La España que soñaba modernizarse se vio de pronto frente a un espejo que devolvía a la brutalidad, silencios, jerarquías que venían de muy atrás. Hoy esas 3 cruces siguen recordándonos que la violencia no aparece de la nada, que a veces se cocina a fuego lento, entre resentimientos, entre silencios, prejuicios, que la obediencia ciega a un patrón, a un padre, a una tradición, puede convertir a un adolescente en verdugo, y que la precariedad, la necesidad y el deseo de pertenecer son fuerzas tan poderosas como peligrosas. Y quizás por todo esto este caso nos sigue atrapando, porque nos obliga a mirar donde duele, a reconocer las sombras que aún habitan en nuestros paisajes rurales y a preguntarnos cuánta tragedia se ha ocultado siempre bajo el silencio. Gracias, delirantes, por acompañarme un viernes más en esta nueva crónica del delirio. Un caso duro, incómodo, pero necesario. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente aquella noche en Charco Lentisco? Te leo. Y si este episodio te ha gustado y te ha removido, recuerda seguirme en Instagram, en TikTok y en las principales plataformas de audio. Compártelo con quienes disfrutan de los misterios reales, de las sombras que se esconden en los márgenes, de las historias que nos obligan a mirar donde casi nadie quiere hacerlo. Nos escuchamos el próximo viernes, en un nuevo viaje donde la realidad y el delirio vuelven a encontrarse. Adiós.